permite llegar hasta este lugar y alabar y exaltar su nombre. Y qué bueno que nos ha permitido decirle cuántas cosas. Por ahí cantábamos que estamos de gloria de Él. Pero qué bueno que no nos cobra tampoco como el acreedor del mundo, que le está tocando la puerta o nos está matando a los discípulos. La misma canción nos decía que lo único que el Señor pide de nosotros es nuestra adoración. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra entrega total de nuestra vida. Y también decíamos por ahí que dame tu vida. Y precisamente es parte del mensaje que estamos hablando, de la vida que el Señor nos ha dado. Somos de casa, ¿verdad que todos estamos en casa? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Como siempre, pues saludamos a los que nos siguen en la línea, deseando que a través del mensaje y a través de la alabanza sus vidas sean edificadas. Y que este evangelio, que es poder de Dios para salvación, pueda correr y que llegue a aquellos que realmente están necesitados. Porque la verdad, mis amados hermanos, hay tanta necesidad en el mundo. Pero el hombre pues, no la quiere ver. Se hace complicada la cosa, así que estoy contenta de verlos de nuevo, de estar aquí. Ya dije que no nos mirábamos. Y decirle que les extraño, que no ha sido mi intención de ninguna manera. Estamos allí atendiendo a la familia de sangre para también poder dar testimonio de la grandeza de Dios en nuestra vida. Si no me ven por estos días, pues por allá estamos bastante ocupadas. Les doy gracias a Dios a los que han estado orando por los viajes de mi familia. Todos han llegado con bien hasta ahorita. La primera que llegó fue mi hija. Luego, martes pasado llegaron mis dos cuñadas. Y ahorita, antes de venirme, aquí a un momentito, que había llegado mi hija que venía de Nueva York. Y estamos esperando ahora a las 7 de la noche al hijo que viene de mi casa. Así que gracias a la familia completa. Le damos gracias, yo le doy gracias a Dios por eso, porque de verdad mis cuñadas tenía casi como unos, yo creo que 18 años de no verlas. Se decidieron, pues ellas una vive en Inglaterra, la otra vive acá en Miami, pero se juntaron y se decidieron venir a él. Le damos gracias a Dios por eso, muy agradecida con eso, porque espera a la familia y recordar viejos hijos. Ahí donde está sentado mi hermano, incline su rostro, vamos a hablar. Si no tuvo tiempo de hacerlo en su casa antes de venir a la iglesia, pues dígale a Dios que lo ama, que está agradecida por todo lo que Él ha hecho por usted y lo que va a seguir haciendo, por la provisión de cada día, por la salud, por el gozo, por la esperanza, maravillosa esperanza de una vida eterna con Él, por esa fuerza que nos ha dado para mantenernos, sostenernos en los caminos de santidad, esa senda del justo que conduce a la vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos por este tiempo maravilloso, que tú te dignas, oh Dios, a darnos tu presencia, porque tú estás en este lugar. Tu palabra nos asegura que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, estás tú. Y te hemos alabado, te hemos cantado. Y Señor, ahora queremos seguirte glorificando con tu palabra, esa palabra que cambia, que transforma, que redarguye, que corrige, que instruye, pero sobre todo que nos da sabiduría para salvación. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos que si alguien en la línea nos está escuchando en esta tarde, hay desaliento en su vida, si no tiene esperanza, Señor, que pueda servir el mensaje, pueda servir tu palabra, Señor, para levantarlo, para animarlo, para fortalecerlo.
Que si alguno está enfermo, que sea levantado. Que si alguno, Dios del cielo, está en necesidad, que sea proveído. Le damos gracias, Señor, porque no adoramos a un Dios muerto. Adoramos a un Dios vivo, un Dios que aún trabaja y que sigue trabajando. Y a un hermano maravilloso que es nuestro sacerdote y que ora e intercede por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hace unos 2 domingos, creo que sí, ¿verdad, pastor? Creo que se hace como 2 domingos predicábamos, iniciamos unas prédicas sobre la vida que agrada a Dios. Y nuestro primer tema fue la vida que Dios nos ha dado. Y ahorita le cantaba, creo que la última canción es Señor, dame tu vida. Ya no tenemos que decirle dame tu vida, ella nos la da. Porque tenemos que decirle Señor, gracias por la vida que me ha dado. Y para los que no estuvieron el domingo, iniciamos la serie de la vida que agrada a Dios. Y por si alguien en la línea no nos escuchó, vamos a recordar un poquito lo que hablábamos el domingo anterior. Cuando el Señor creó al hombre en el huerto del Edén, sopló en el aliento de vida, una vida total y completa al estilo de Dios, en comunión con Él, en una íntima relación con Él, bajo el cuidado de Él, y el hombre se paseaba tranquilo y libremente por el Edén. Pero nuestros padres pecaron, y con el pecado de la desobediencia de nuestros padres, esa vida se rompió, esa vida se perdió. Y por designio de Dios, que nosotros no entendemos ni pretendamos entender, porque Dios es Dios, Dios sabe lo que hace. Por designio de Dios, el pecado de nuestros padres fue imputado, fue heredado a todas las generaciones, a partir de nuestros padres. Y en Romanos, por ejemplo, en Romanos 12, que esa es la porción que estamos leyendo, pero no vamos a ver ahorita esa porción todavía. Pero en Romanos 12:5, la palabra de Dios nos dice que por medio de un hombre entró el pecado al mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y todos los hombres murieron por cuanto todos pecaron. Y en el mismo Romanos 3:23, la Biblia nos dice que todos, a partir del pecado de nuestros padres, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores. Pero la condición del hombre en pecado, mis amados hermanos, es dolorosa, es triste y es cruel. El poder del pecado hace un abismo entre Dios y el hombre. Y el hombre separado de Dios está bajo condenación de muerte física y de muerte espiritual. El hombre natural, después de que fue arrojado del Edén, su existencia fue sin Dios. Y separado de Dios está bajo condenación. Y es triste que nosotros, allá afuera, la mayor parte de la gente piensa y vive una vida, como decíamos el domingo anterior, simplemente una existencia. Porque el mundo allá afuera cree que la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Una existencia limitada. 80 años, 90 años, dice la Biblia, lo más físicamente, y esto es con un poquito de fuerza. Pero de ahí para allá todo va en declive. Así vive el mundo. Y por lo tanto el mundo no tiene más propósito en la vida que sacarle provecho a esa poca existencia que tiene. Y hace y deshace todo lo que quiere y lo que puede y quiere alcanzar todo lo que desea, simplemente porque cree que su vida se acaba. Pero ¿saben qué? En Romanos 5:19 también la palabra nos dice, y si quieren busquémoslo para que podamos tener seguridad de lo que estamos hablando.
Si alguien lo encuentra, pues lo puede leer. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. ¿Y quién es ese uno? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único que nos da justicia a todos nosotros. Y el mismo Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que le tengan ¿cómo? En abundancia. No en la vida que dura 7 o 70 años, 80 años, es una vida abundante. Porque cuando el hombre pecó y fue separado de Dios, yo creo que a quien más le dolió esa separación fue a Dios. De veras, su creación separada de él. Entonces propuso el plan y envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No estamos hablando de una vida limitada, estamos hablando de una vida eterna con Dios. El hombre a través de Cristo puede volver a recuperar la vida que se perdió en el huerto del Edén por el pecado de nuestros padres. El que acepta a Cristo y lo recibe como su Salvador, como su Señor, ese vivirá eternamente con Dios en el lugar preparado por Él, para Él. El hombre que no se aparta del pecado, que no se aparta del mal, que rechaza el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, ese hombre está destinado también a resucitar para luego morir eternamente en el lago de fuego, donde el gusano nunca muere y el crujir de dientes es constante, en un dolor consciente y constante. Y lo bueno es, ¿saben qué? La buena noticia puede ser para usted y para mí que estamos ahora aquí, que nosotros hemos escogido al uno que nos hace justos. Aleluya. La mala noticia para el mundo, y con dolor la podemos decir, pero con la esperanza de que un día se conviertan y vengan a Cristo, es la mala noticia es que si no se convierten, su vida va a terminar después de que resucite en el lugar preparado para el diablo y sus ejércitos. Porque de verdad el lago de fuego no fue preparado para Dios, para el hombre. Se fue preparado para el diablo y sus ejércitos. Pero aquellos que no acepten a Jesús y aquellos que rechazan a Dios y aquellos que no siguen lo que el Señor nos manda, ahí es donde van a terminar. La pregunta es, ¿dónde quiere terminar usted su eternidad? Conteste si usted solo él. Pero si quiere hacerlo públicamente, pues diga, yo quiero terminar mi eternidad con Cristo. ¿Dónde queremos terminar nuestra eternidad? Y vamos a leer la porción misma que leíamos para iniciar estos mensajes. Pero ir buscando Romanos 12. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Estamos aquí, estamos contentos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Aunque haya viento, aunque haya tormenta, aunque haya relámpagos alrededor de nosotros, Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Romanos 12, del 1 al 3. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué?
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La fe que nosotros tenemos en nuestros corazones no es de nosotros mismos, esa fe es de Dios mismo, Él es el que nos la da. Amén. En este pasaje, en el mensaje anterior, dilucidamos tres aspectos importantes que solo los voy a mencionar así rápido para los que no estaban en esa vez. Romanos 12:1. Un fundamento importante de la vida que agrada a Dios. ¿Cuál es? Lo que le decíamos ahorita. Somos deudores, pero Dios lo único que nos pide es que le adoremos. Que le adoremos y que le alabemos y que le entreguemos y le rindamos nuestra vida a Él. Eso es lo único. Y ese es el primer fundamento de la vida que agrada a Dios. Amén. Que tú le entregues su vida. Que tú dependas de Él y no de lo que tú eres, ni lo que tienes, ni lo que puedes alcanzar por ti mismo. Así es. Ese principio de consagración a Dios, que todo creyente le pertenece a Dios, y porque le pertenece a Dios, debe vivir su vida para glorificar a Dios. En todo lo que hacemos, absolutamente en todo. No somos cristianos solo aquí en la iglesia. Somos cristianos en el parque, somos cristianos en el Omni, somos cristianos en Walmart y somos cristianos a donde quiera que estemos. Aleluya. Y eso tenemos que vivir como cristianos. Gloria a Dios. Pablo nos da un ejemplo bien grande y ojalá nosotros pudiéramos poder decir eso. Pablo decía que con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo, es decir, lo que ahora vivo con mi familia, en Walmart, en la calle, en el parque, yo lo vivo en el Hijo de Dios, que me salvó y que dio su vida por mí. Ese es el primer fundamento de una vida cristiana que agrada a Dios. Adorar y entregarle nuestra vida a Dios. El segundo fundamento que tocamos en ese domingo fue que entendamos, debemos de tener bien claro que nuestra vida cristiana no es estable. No es que vamos a llegar y nos vamos a sentar allí 20 y 30 años a esperar que Cristo venga. Gloria a Dios si lo podemos hacer porque eso es importantísimo. Pero para la Biblia, una vida que agrada a Dios es una vida que está en constante cambio, transformación y renovación. Porque el que no cambia, la palabra dice claro que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Aleluya. Así que el que está en Cristo tiene que cambiar. Y ese es un principio que nosotros tenemos que entenderlo y procurar nuestro cambio cada día. Si antes mentía, pues déjeme de mentir. Si antes me gustaba tocar lo ajeno, déjeme tocar lo ajeno. Pida mejor. Pues si se lo niegan, gloria a Dios. Si se lo dan, pues más, gloria a Dios. Es decir, yo ya no soy. Si antes gritaba, ya no grite. Trate de llevar la vida más suave, más tranquila, más en paz con Dios. Gloria a Dios. Porque en Cristo somos diferentes. Y Pablo dice, fíjense que la vez pasada tratábamos bien grande esta palabra, no os conforméis. Y la palabra no os conforméis es una palabra bien fuerte, mis amados hermanos. No se conforme, no se adapte, no se acomode, no acepte, no. Es decir, no nos conformemos a este mundo. Que no sea la sociedad, la cultura y las creencias las que determinen mi vida. Lo que determine la vida de nosotros va a ser lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que debe determinar nuestra vida. Así que hasta ahí nos quedamos, se creó el domingo anterior. Y luego en nuestro mensaje de ahora continuamos en lo mismo. Vamos a tomar solamente la segunda parte de Romanos 12:2. Cuando dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Para qué necesita usted entregarle y consagrar su vida a Dios? ¿Para qué necesita usted cambiar y transformar constantemente su vida en Cristo? ¿Para qué? Para que usted pueda comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para su vida. Porque no hay manera de que la encuentre. No hay otra manera de saber. Así que nuestro tema para ahora es viviendo en la voluntad de Dios, que es una vida que agrada a Dios. La voluntad de Dios, como nos dice Romanos en el pasaje, si lo pueden tener abierto, es buena. ¿Por qué es buena? ¿Cuáles son las cosas buenas para usted? Lo que le sirve, lo que le agrada, lo que le edifica, lo que lo pone en una posición de paz, de consuelo, de ley. Entonces, la palabra dice, Dios dice en su palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que si alguien tiene pensamientos de bien para mí, ese desea mi bien. Y si alguien conoce lo que me va a pasar a mí más adelante y me ayuda a que eso no me pase, de alguna o de otra forma me cuida, entonces, ¿quién conoce mi vida futura? ¿Quién conoce mi presente y mi pasado? Dios. ¿A quién debo descansar yo mi vida entonces? Dios. Si Dios de alguna manera me dice, María, no vas allí, y me pone trabas y me pone cosas, y yo no voy a hacer caso y de repente, ya son dos cosas, déjame escuchar la voz del Espíritu Santo y no voy. No me va a pasar lo que supuestamente me podría pasar. Pero si yo no le hago caso al Espíritu y empiezo, ¿a que no me sale cuál? Pero yo voy, no es que yo voy porque yo tengo que ir. Es que yo debo de estar ahí. Ay, yo soy, yo voy, eso no me hace nada. Tenía un hermano que tenía problemas con el alcohol. Y yo estaba mucho con él, hablaba mucho con él. Y en una ocasión estábamos platicando y él me decía, María, es que son mis amigos. Son mis amigos de la niñez, son mis amigos de esto, son mis amigos de acá. Y entonces me llaman para que vaya y ellos toman, ellos hacen esto y yo no puedo resistir. Y yo le dije, mire mi hermano, si usted no puede resistir, ¿qué es más importante para usted? ¿Sus amigos o su salvación? ¿Sus amigos o su vida eterna con Cristo? Hay que decidir. No rechace a sus amigos, no los elimine completamente de su vida, pero mientras usted no tenga la fortaleza interna de Dios para compartir con los amigos que pueden hacer algunas cosas y usted volver a caer en lo mismo, mi hermano, mejor quédese en su casa. Porque la palabra dice que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Pero si usted no lo resiste, usted lo busca, no se queje después, no llore después. Así que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Téngalo por seguro, no lo olvide nunca. Nadie, absolutamente nadie le va a desear mejor bien a usted que Dios, porque Dios es su creador y dio su vida para usted. Gloria a Dios. Alguien que dio mi vida por mí, caramba. Yo no voy a obedecer a esta gente. Dice la palabra en el pasaje que es agradable. La voluntad de Dios es agradable. ¿Y por qué es agradable? ¿Sabe por qué? Y el mundo no entiende eso. A veces alguien pregunta y dice, pero claro, tu esposo está muerto y tú no estás tan triste. Mi corazón está triste, mi corazón está doliendo. Pero si yo me pongo a llorar y a torturarme y a matarme, yo no voy a revivir. Y yo no voy a enfermar. Yo lo que tengo que tener es esa fe en Dios, esa esperanza en Él. Por eso es que la voluntad de Dios es agradable, porque en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles de la vida, cuando usted tiene a Dios y vive una vida que le agrada a Dios, usted no se va a poner a gritar, a llorar, a torturarse, a deprimirse. ¿Por qué? Porque usted tiene a Dios en su corazón. Aleluya. Y allá en el fondo, en medio del dolor y de la tormenta, hay paz y hay gozo, porque hay esperanza. Amén, gloria a Dios. Porque en Dios hay esperanza. Y luego dice el pasaje que la voluntad es perfecta.
Todo lo que nosotros hacemos es imperfecto. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Solo hay un ser que es eternamente perfecto, y es el Dios. Gloria a Dios. Por otra parte, entonces, si la voluntad, nosotros hacemos la voluntad de Dios, siempre nos va a ir bien, por seguro. Tengan por seguro que aunque usted se doble la rodilla y aunque usted no tenga nada y aunque usted tenga que llorar o esté llorando, pero si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está haciendo lo mejor. Y a la larga, por seguridad y testimonio se lo digo, Dios lo va a recompensar. Si usted pone su confianza en Dios. Porque la voluntad de Dios es el producto de amor, de misericordia y de una perfecta y eterna sabiduría para nosotros. La voluntad de Dios bíblicamente significa que Dios hace lo que quiere. Así es. A Dios nadie le puede decir no haga esto, no haga aquello, porque si Dios determina que ahora María se va a ir con él, ahora María será primero. Aunque a veces uno reniega, no sé, hemos hablado alguna vez que cuando tenemos a alguien enfermo en los hospitales y se muere, ay no, pero que si hubiera estado allá en Tegucigalpa, no, que si hubiera estado allá en el hospital tal, que si hubiera estado con él, no, que le tocó, le tocó. Cuando Dios dice hasta aquí llegué, hasta ahí llegó. Por alguna razón que nosotros, como digo, no entendemos, cuando lleguemos arriba, pues le preguntamos al Señor. La voluntad de Dios, según la palabra de Dios, la palabra nos pone tres tipos de voluntad de Dios. La voluntad soberana, es una voluntad decretada. Y esa voluntad está bien enseñada en la Biblia, en Salmos 115, 3. ¿Qué dice Salmo 115, 3? Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso, hizo. Todo lo que quiso hizo o es hecho. Y nadie le puede decir nada. ¿Cuál es esa voluntad decretada de Dios? La voluntad de la creación del hombre. Dios no le pidió permiso a nadie para crearnos a nosotros. Él determinó que nos iba a crear y nos creó y preparó la tierra como el hábito para nosotros. Porque acuérdense que en Génesis dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, y Dios la ordenó, creó los árboles, ordenó la creación de las esferas del universo, ordenó la creación de los árboles, las aguas, los animales. Dios lo decretó todo. La otra cosa que Dios decretó es la venida de Cristo. ¿A quién le pidió permiso Dios para mandar a Jesucristo a salvarnos? A nadie. Él dijo yo voy, porque era el único que podía salvarnos. Y luego entonces la voluntad, la otra cosa que es de la voluntad decretada de Dios, y que el mundo a veces no lo sabe, y si lo sabe no lo quiere aceptar, es el hecho de que el plan de Dios para los tiempos finales ya está establecido, ya está dado. Y Dios puede cambiar. Se le fue revelado, usted lee Apocalipsis, ahí está revelado, usted lee Daniel, todos los acontecimientos. ¿Se han estado dando? El mundo está enfilado realmente, el que no lo quiere ver no lo ve, pero el mundo está enfilado hacia esos propósitos y a los planes eternos de Dios. Y lo que va a pasar, va a pasar. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros, mis hermanos? Que nosotros nos pongamos bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, para que así, en medio de todas esas dificultades que pueden venir con el tiempo, podamos tener la protección del Señor. Sí, amén. Eso es lo que nos queda a nosotros. La otra voluntad de Dios es la voluntad revelada, lo que los teólogos llaman voluntad moral. ¿Y cuál es esa voluntad? Es aquella voluntad que ya está bien decretada y bien establecida en la palabra de Dios. Aquí está revelado y se refiere a cómo nosotros debemos de vivir, cómo Dios quiere que vivamos para que nosotros alcancemos esa vida eterna con Él, para que nosotros tengamos una vida aquí en la tierra que le agrada a Él. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios quiere que vivamos? Si usted mentía, ya no mienta. Si usted guardaba rencor, era esas personas que guardaban rencor y se buscaba venganza, pues ya no lo haga, porque la palabra nos revela ya que eso no le agrada a Dios. Que si usted vive y tiene, que comparta lo que pueda compartir con la gente que no tiene, que no hable del vecino, que no hable mal del prójimo, que no juzgue a nadie,
Todo eso está revelado cómo nosotros podemos vivir para llevar una vida que es agradable a nuestro Señor. Así que, y uno de los versículos que nos puede recordar esto, y nosotros lo mencionamos a cada rato, es el primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice primera de Tesalonicenses 5:18? Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Que demos gracias a Dios si tenemos que comer, pero también si no tenemos que comer. Si tenemos que ponernos o no tenemos que ponernos. Que vivamos conformes con lo que tenemos. Y que no ambicionemos lo que tiene aquel o lo que tiene el otro, si no lo puedo tener. Porque hay personas que pueden tener muchas cosas, pero para tener muchas cosas de van y quieren vivir como el vecino o quieren vivir como el amigo y quieren ser como el fulano o el aquel y se van y se enjalan completamente. Y después ya no viven ni como aquel porque no pueden ni dormir porque no tienen cómo pagar la renta. Y lo más vergonzoso muchas veces cuando llega y la grúa les lleva el carro porque no lo han podido pagar. Así que, ¿quieren una vida que agrade a Dios? Viva conforme con lo que usted tiene. Si puede tener, no es que Dios no dice que no tengamos, no es eso tampoco. Si usted lo puede tener, gloria a Dios. Pero también sea humilde, no se crea más encima de nosotros porque usted puede tener un poquito más. Es que la vida que Dios nos da, miren mis amados hermanos, es una forma de vida tan práctica, tan bonita, para que nadie me llegue y me esté tocando la puerta en la noche o me esté molestando porque se debe o por esto o por el otro. O que hay personas que tienen que andarse escondiendo porque le deben a medio mundo de ayuda. Y esa persona es feliz. Pero uno llega, se comió los frijoles que tenía con su tortillita, con un pedacito de queso, llegó a su almohada que tal vez no estaba tan maldita, pero puso su cabeza y se durmió tranquilamente. Pero los que tienen problemas allá afuera no van a dormir así, porque están viendo a ver a qué hora les suceden las cosas. Esa es la voluntad revelada de Dios. Demos gracias a Dios en todo. Si tenemos o no tenemos, Señor, gracias. Tú me vas a dar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que un día no tenía que comer y tenía hambre y no podía ni mover porque me había operado un pie y no tenía nada de nada. Y le dije, tengo que tomar algo para que se me quite un poco. Y de repente me tocan la puerta y una hermana me dio un rico sancocho, que tanto que me encantan los sancochos. Pero fue como algo tan sentido ahí de verdad. Así que vamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a tratar de vivir conforme a la palabra. No es difícil, mis hermanos, de verdad no es difícil, no lo crean, no se piensen que es difícil. Porque eso no viene de usted, eso es de Dios. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros eso. Y luego tenemos la voluntad específica y personal, que ya esa voluntad se refiere específicamente a la guía particular que Dios tiene con cada uno de nosotros en cuanto a nuestras decisiones importantes. Y parece mentira, a veces usted puede creer que no es cierto, pero mis amados hermanos, hay que considerar las decisiones y hay que buscar la guía de Dios. Porque todo lo que usted hace fuera de la voluntad de Dios no le va a ir bien. Téngalo por seguro que no le va a ir bien. Por ejemplo, ¿cuál es esa voluntad específica personal de Dios? Yo tengo un problema y no hay lo que hacer. Señor, ¿qué decido? ¿Me voy por este lado o me voy por aquel? Piense un poquito, medite un poquito, ahora, ¿qué puedo hacer? Déjame ir por este lado. ¿Y cuántos testimonios no hay de personas que dijeron, voy por este lado? Si se hubieran ido por aquel, allá había uno que estaban esperando a alguien que pasara para pasar. Es algo que uno a veces dice coincidencia, no hay en Dios las coincidencias. En Dios hay dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué debo servir en la iglesia? Esa es otra dirección que Dios nos puede dar. ¿Y yo puedo ayudar en la iglesia? En cualquier cosa, aunque sea barrer, llevar el servicio. Pero pregúntele a Dios y Dios se lo va a revelar. Créanme. ¿Qué le va a decir? Pueden hacer esto, pueden hacer aquello, y de repente usted va a decir,
Pero eso no lo puedo hacer. Pero no se quede con trate. Yo, mi hermana, no, yo no sirvo para los niños, mi hermana. Y yo le miraba a ella, capacidad para trabajar con niños, no, que yo no sé cómo están los niños. No. Mi hermana, mire, vamos a hacer una cosa, venga a estarse un mes con los niños. Ayúdele a las maestras a preparar el lunch que le dan a los muchachos, a llevarlos al baño, a preparar los materiales, a preparar las mesas. Ayúdele a la maestra cuando los niños están dibujando, alguna cosa, ayúdele. Estése un mes ahí, después de un mes hablamos. Ella se fue, hermano. No había pasado ni un mes cuando contentísima me dice, hermana, sí, me quedo con los niños, ahí quiero estar. Porque hay que buscar, no nos quedemos solo con que no puedo, hay que tratar. En Dios hay que tratar. Si Dios le está llamando a hacer algo a la iglesia, hágalo. Si usted siente gozo y siente paz, eso es a lo que Dios le llama. Si no, pues hable con el pastor y diga, porque creo que puedo hacer otra cosa mejor. Pero esa es la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, hay muchachos que dicen, me voy a casar, y ¿con qué me voy a casar? Y tal vez tienen alguna novia. Y tal vez no es esa la novia que Dios tiene para ellos. Créanme, hace poco tenía una consejería con una persona que es una reverenda ya con el título de reverenda, pero ella es una persona mayor, no hablo mayor, pero no se había casado. Y había un muchacho en una iglesia que era parte de alabanza. Y el muchacho, pues, parece que se gustaron, se encontraron. Y ella empezó a darle oportunidad de conocerse y eso, pero habló con medio mundo, pidió consejos y toda la cosa. Cuando ella habló conmigo, me dio una cosita de, en primer lugar, la diferencia no de edad, no, la diferencia de preparación espiritual, el grado de preparación que ella tiene y el grado que tenía. Me puse un poco nerviosa. Pero estuvimos orando, déjenme decirle para no terminar el cuento, estuvimos orando por unos 6 meses. Y la última vez que oramos, decidimos ir con ella, poner una prueba. Si en 2 meses no sucede esto, no sucede esto, entonces la cosa se termina. No pasaron ni 2 meses. No pasaron ni 2 meses. Antes de que pasaran los 2 meses, el muchacho se manifestó realmente como completamente contrario al ministerio de la mujer. Pero completamente opuesto y completamente así que. Y ella le dijo, yo lo siento mucho, para mí tener Dios. Pero había personas que le decían, no, mira, cásate, después va a cambiar. Hermano, hay que buscar la voluntad de Dios y la revelación de Dios para esa decisión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Sabe dónde puede usted conocer la voluntad de Dios? Sobre todo la revelada para su vida, acá, en la vida. Aquí no va a encontrar usted nada que le contradiga a la vida agradable a Dios. Aquí todo es para discernir nuestra propia vida. Es un principio de vida. La Biblia, yo siempre digo, incluso ahora, ayer en la mañana, o ahora en la mañana, no sé, cuando creo que les decía, estábamos hablando de esto, que si alguien no quiere tomar la Biblia como la palabra de Dios, no, pues tómela como una filosofía de vida. Es la mejor filosofía de vida que se ha hecho en toda la historia de la humanidad, y han habido bastantes. Pero la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies y luz de mi camino. Y saben que a mí me encanta, yo no sé si ustedes se han fijado, pero a mí me fascina que diga que es lámpara a mis pies. Póngase una lámpara a usted en los pies en la noche oscura, solo le va a alumbrar el pedacito donde va a dar el paso. Pero si se la pone aquí o se la pone aquí, la luz va para todo el frente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo alumbrado todo al frente, yo voy tranquila, no confío en nadie, voy despreocupada. Pero cuando doy el paso aquí, la luz solo me alumbra ahí, yo tengo que dar el otro paso para que vaya al siguiente. Entonces tengo que confiar en esa luz. Así que esa es la palabra. Si usted conociera todo
usted entendiera todo lo que usted puede pasar en su vida, usted no descansaría en Dios. Téngalo por seguro. Dios le va a ir revelando paso a paso todos los acontecimientos. Lo que tenemos que hacer es tener nuestra mente despierta y nuestros corazones atentos para escuchar la palabra de Dios. Por otro lado, ¿en dónde podemos encontrar una vida agradable a Dios? Ore. Orar no es solamente hablar con Dios. Generalmente cuando yo pregunto a unas personas, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Pero es un momentito, esa es la mitad. Eso solo es la mitad. Orar es hablar con Dios, pero ¿sabe qué? Es que Dios me hable a mí. Es dejar el tiempo. Por eso cuando usted ora, guarde un silencio para que usted pueda escuchar la voz del Espíritu Santo guiándole en lo que usted puede hacer y en lo que usted está pidiendo. Orar, le pedimos a Dios, intercedemos por otros y todo lo que nosotros podamos. Es una comunión personal íntima, una relación de amistad con Dios. Así que vamos a orar. En Filipenses 4, 6, 7 dice que demos gracias a Dios y que, más dice, busquen ahí Filipenses 4, 6, 7. Y alguien que lo lea. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada seáis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor. Por nada estéis afanosos. Ore, venga delante de Dios, confíe en Él y continúe su vida. ¿De qué otra manera conocemos la voluntad de Dios en las circunstancias? Y aquí le voy a poner un ejemplo de lo que estamos hablando más o menos. El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, él dijo en su mente, con los que lo acompañaban, vamos a llevar el Evangelio a Asia. Y estaba determinado a llegar a Asia con el Evangelio. El Espíritu Santo le dijo, no vas para allá. Entonces vino Pablo y cambió y dijo, pues voy a ir por ahí por Bitinia. Tampoco vas allá. Entonces el Espíritu le dijo y se fue por Troas y por Lisias, y estando en Troas recibió la visión de un hombre que le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y estando en Macedonia, Pablo allí mismo determinó, arregló todo, inmediatamente voy para Macedonia. Cualquiera de nosotros, si yo digo voy para Nueva York, voy para Nueva York. Y el Señor me dice, no vayas a Nueva York, que te vayas a Cincinnati. No, yo voy para Nueva York. Cualquiera de nosotros, sin discernir la voluntad de Dios, hacemos lo que nosotros queremos. Pablo estaba determinado a llevarle, pero si el Espíritu dijo, no, allá no vas. Pues voy para allá, tampoco vas para allá. Voy por otro lado y está dentro de algo no más allá. Porque ahí era que lo necesitaba y ahí lo quería el Señor. Las circunstancias de la vida nos ayudan a determinar la voluntad de Dios. Cuando alguien, y le doy este consejo, cuando usted esté determinado a hacer algo y usted mire un montón de obstáculos para ese algo, deténgase, no siga, párese, ore, medite, no siga. Piense primero, porque muchas veces nosotros tenemos un problema, no se resuelve, y entonces nosotros mismos lo vamos a resolver a la manera de nosotros, y entonces resolvemos mal. Piense cuando esas circunstancias de su vida, cuando usted vea que hay cosas que impiden, que no le permiten lograr eso, piénselo 2 o 3 veces. Venga, ore delante de Dios, pida dirección del Espíritu Santo, que Él se la va a dar, por seguro que se la va a dar. Y luego la otra forma de conocer la voluntad es el consejo sabio. Y alguien que busque rapidito para que, porque ya casi estamos terminando. Alguien que busque rapidito ahí, Proverbios 11, 14. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Maravilloso es el Señor, créanme, mis amados hermanos. Proverbios 11, 14, ¿qué dice? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Oyeron?
Donde no hay dirección sabia, ¿qué le va a pasar al pueblo? Pero ¿qué sucede cuando hay multitud de consejos? Hay seguridad. Hay seguridad. No se coma, no resuelva sus problemas usted solo. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna situación que usted no le entiende o no puede, busque consejo. Busque una persona que pueda ayudarle. Tenemos un padre espiritual, nuestro pastor, llámelo. Y yo sé que los pastores tienen bastante trabajo, pero yo sé que tampoco le van a decir que no si usted lo llama en una necesidad, en una guía. Busque consejo. No se ahogue usted solo en un vaso de agua. Busque una ayuda. Por eso mucha gente fracasa, muchos matrimonios fracasan, muchos jóvenes se van al mundo. Por eso muchas mujeres o mucha gente termina deprimida, porque quieren resolver los problemas por sí solos. Mis amados hermanos, hay que buscar ayuda cuando uno la necesita. Esa es parte de la humildad, de decir yo necesito. Porque hay gente que no lo hace por prepotencia. Ay, no, yo no voy a ver van a decir que no, busquen ayuda. Y encima de todo esto, podemos encontrar otra cosa que nos ayuda a la voluntad de Dios, a discernir la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es? La paz interior que usted y yo podemos sentir cuando tenemos una situación, pero que en medio de la situación hay paz en nuestros corazones. Cuando uno siente paz en medio de la tormenta, es porque Dios está en medio de ella. Cuando Pedro se está hundiendo, le dijo, Señor, sálvame. Yo me imagino que Pedro se angustió, se desesperó y empezó a gritar, Señor, ayúdame, sálvame. Pero yo me imagino que cuando Pedro se dirige a Jesucristo y le dice, sálvame, él tenía la confianza en que Jesucristo lo podía salvar, y por eso fue que le pidió que lo salvara. Hay paz en medio de la tormenta. ¿Saben? Hay un cuadro que refleja bien esa paz en medio de la tormenta, que la pintó un pajarito en una ramita, y en medio se mira como el viento que está soplando, como rayos así de luces que están cayendo, y el pajarito está sentado tranquilamente. Así debemos de ser nosotros. Y en medio, encima de todo esto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para que nos ayude a discernir, a entender, a comprender las circunstancias y a entender qué es lo que tenemos que hacer? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos dirige. ¿Qué dice la palabra del Espíritu Santo? Que gime con nosotros, que nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué más dice del Espíritu Santo? Que escoge personas, que manda personas. El Espíritu Santo no es una fuerza como dicen los testigos de Jehová, que para ellos es una fuerza como la electricidad o como cualquier otra fuerza que mueve cualquier instrumento. El Espíritu Santo es una persona que escoge, manda, guía, dirige, gime, clama dentro de nosotros y nos enseña a pedir conforme a qué, conforme a la voluntad de Dios. Así que terminamos con estas palabras, mis amados hermanos. Si todo esto está revelado en la Biblia, y ya lo sabemos, no esperen, ni los que nos están escuchando, ni nosotros acá, revelaciones espectaculares de Dios para obedecer lo que ya está escrito en la palabra. Lo que está escrito aquí ya está. Y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros la podemos entender. Así que, no, yo no obedezco porque es que Dios no se te ha revelado. Es que Dios no me ha dicho. Pero usted puede mandar a decir con una persona, o sea, con una circunstancia de alguna manera revelarte cosas. Lo que hay que tener es el Espíritu Santo en nuestros corazones para eso. Así que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de Cristo, el que ayuda a nosotros los que ya creemos, pues nos ayuda a mantenernos más firmes, y el que está de acuerdo, pues lo trae, lo fortalece y le ayuda a seguir manteniendo una vida de santidad. Y no olviden nunca que la palabra de Dios está manifiesta en la voluntad de Dios. Vamos a vivir en la voluntad de Dios. Y estos tres fundamentos básicos de una vida que agrada a Dios, vamos a tenerlos siempre en mente. Adorar a Dios, honrar a Dios con nuestra vida y con nuestros actos, darle a Dios en primer lugar, tratar de cambiar nuestras vidas
de modificarnos nosotros, porque al final, mis hermanos, ¿qué le beneficia a Dios que usted y yo seamos buenos? Cuéntenme. ¿De qué beneficia a Dios que usted y yo seamos buenos? Dios es Dios y Dios está en su trono. Y nosotros no, lo que yo puedo hacer o pueda deshacer, no va a tocarle en nada a Dios. Pero ¿sabe qué? ¿A quién más es que beneficia? A nosotros mismos. A nosotros mismos es que nos beneficia vivir en la voluntad de Dios. Así que lo único que le sucede a Dios cuando mira a sus hijos fuera de su voluntad es que sufre, porque yo me imagino que sí Dios sufre. Porque Dios es nuestro Padre. Y ustedes, muchos son padres. Y usted sabe el dolor de un padre cuando un hijo anda fuera de la voluntad suya. Hermano, yo creo que no hay manera de vivir una vida tranquila cuando un hijo anda por ahí por la calle y oye esto. Eso es duro. Y así como usted sufre, y como una madre está parada en una ventana esperando que el hijo venga a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, y orando y rezando y pidiendo al Señor, guárdalo, Señor. De la misma manera sufre Dios cuando Dios nos mira a nosotros fuera de su voluntad. Porque Él desea lo mejor para nosotros. Así que, si la gente no quiere entender que la vida en Cristo es la mejor que nosotros podemos tener, vamos a seguir orando por eso. Vamos a seguir orando por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Dígale, Señor, tócale. Y sobre todo, vamos a seguir dándoles testimonio. Amén. Pues, pueden inclinar sus rostros, mis amados hermanos, y vamos a orar. Y vamos a orar.